capítulo 27, verso 17. ¿Lo tenemos, amados? Gloria sea al que vive para siempre. Y procedemos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Nuevamente, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta preciosa noche, Señor, me deposito en sus manos, Padre eterno, para que sea usted glorificándose, para que sea usted tomando control de mis labios, Señor, que toda palabra que venga de mis labios, Padre, sea una palabra del cielo, Padre, sea una palabra llena del Espíritu Santo, una palabra que penetre lo más profundo del corazón del ser humano para glorificar su nombre. Bendito Dios, en sus manos lo encomiendo todo, desde ya le doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Padre. Yo solamente soy un instrumento suyo, la gloria le pertenece por completo, Padre. En esta hora, si hay algo, bendito Dios, que quiera interponerse, Padre eterno, entre su pueblo, para que la palabra sea predicada en esta hora, yo ato y reprendo al hombre fuerte. Yo echo fuera todo lo que no viene del Padre, pero que su Espíritu Santo siga fluyendo con poder, que su Espíritu Santo siga fluyendo con libertad en medio de su pueblo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano y hermana. Bendito Dios. Dios es bueno, mi alma adora al Señor. El día de ahora, en esta preciosa noche, mis hermanos, yo quiero hablar bajo el tema, bendito Dios, un cambio muy importante, un cambio muy importante. Y es que es necesario en la vida del ser humano que tenga un cambio. Nuestra hermana Lisbeth, bienvenida nuevamente, ella decía que muchas veces los cambios son difíciles, muchas veces los cambios como que trastornan un poco la rutina que tenemos, pero el cambio muchas veces es bueno y es necesario en nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Como leíamos en la escritura base, dice que el hierro con hierro se aguza, es decir, se afila. Y así el hombre afila el rostro de su amigo. Déjeme contarle que muchas veces cuando yo he visitado un restaurante, y yo voy a un restaurante que quizás yo nunca he ido, muchas veces yo voy a este lugar y voy con una expectativa, porque yo sé o me han contado que a lo mejor la comida de ese lugar es muy buena. Y cuando llego ahí, una de las cosas que me llama la atención y que yo pongo mucha atención es en el aspecto de cómo lo reciben a uno. Es el aspecto de cómo lo hacen sentir a uno, el staff que está trabajando ahí, las personas que trabajan ahí, cómo lo reciben, cómo es el servicio que le están dando, cómo es esa atención que le están dando a uno. Y esa es una de las cosas bien importantes para mí, porque desde el principio que uno llega y se sienta y lo comienzan a atender y a hablar amablemente, uno comienza a sentirse bien, uno comienza a sentirse bienvenido, uno comienza a sentirse en un ambiente ameno. Y sea que a lo mejor usted llegó a comer solo, que llegó con una familia, con un amigo, hasta la conversación fluye, usted se siente cómodo, se siente bien, hasta usted está esperando que ya la comida ya se está imaginando que va a estar rica. ¿Por qué? Porque ya le están creando un ambiente donde usted se sienta cómodo. Amén. Pero muchas veces también ha pasado lo contrario. Muchas veces quizás a lo mejor vamos a un restaurante que quizás no es nuevo. A lo mejor es un lugar que ya hemos visitado. A lo mejor conocemos que la comida de ese lugar es exquisita y que por eso lo estamos visitando nuevamente. Pero pasa que ese día que usted llegó, como que la atención no estaba muy bien, como que el mesero como que quizás no lo quería atender, como que quizás no andaba de buenas ese día, y usted siente como que algo no está bien y que se comienza a sentir incómodo desde el principio. Y muchas veces dice hasta usted dentro de su mente, dice, wow, qué mal servicio me están dando, no me siento muy bien. Amén. Y eso es lo que pasa simplemente con la actitud del ser humano. Eso es lo que pasa simplemente con la actitud de otro ser humano hacia nosotros. Y quiero decirle que muchas veces nosotros actuamos conforme a la actitud de otras personas. Muchas veces nosotros queremos responder o queremos nosotros dar una respuesta conforme a como nos han tratado a nosotros. Pero dice la palabra del Señor que todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que tiene a Jesucristo en su corazón tiene que ser una nueva criatura. Todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo dice que cuando llegue el Espíritu Santo dentro de su corazón tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación de adentro hacia afuera. Algo tiene que cambiar en esa persona, no puede seguir siendo la misma. Yo sé que todos como seres humanos tenemos un carácter.
Hay algo que nos define, hay algo que muchas veces la gente nos conoce por eso. Y quizás cuando no andábamos en el Señor, la gente nos conocía de alguna manera porque teníamos cierto carácter fuerte. Pero cuando venimos al Señor, el Señor comienza a hacer una transformación. El Señor comienza a hacer un cambio interno. El Señor comienza a hacer una regeneración en el alma del ser humano. Porque las cosas no se pueden quedar igual. Porque donde llegue el Espíritu Santo, algo tiene que cambiar. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Allá hay libertad, gloria sea el nombre de Jesús. Yo no sé si aquí hay libertad para adorar a Dios. Bendito Dios, aleluya. Donde llegue el Espíritu Santo no puede haber un ser humano igual que como estaba antes. Pero como les decía, muchas veces nosotros, aún como cristianos, somos influenciados por el ánimo de otras personas, de cómo nos tratan. Y nosotros comenzamos a actuar de la manera en cómo nos trataron. Mire lo que dice el libro de Proverbios capítulo 16, verso 24. Dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma, bendito sea Dios, y medicina para los huesos. Me llama mucho la atención la comparación que hace la palabra en esta escritura. Dice que los dichos suaves de los hombres son como panal de miel. ¿Usted se ha fijado cómo es el panal de miel? Usted sabe que cuando come miel, qué rico, el gusto que siente en su paladar es algo agradable, algo que siente bien, algo que le agrada a uno comer. Amén. Y dice que también son suavidad para el alma ese tipo de palabras. Y son como medicina para los huesos. Sabe que muchas veces nuestra palabra tiene un poder que muchas veces nosotros no comprendemos. Es que muchas veces nosotros ignoramos el poder de nuestras palabras. Dice la Biblia que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Pero muchas veces nosotros hablamos sin pensar. Muchas veces nosotros hablamos sin mesurar nuestras palabras y no nos damos cuenta qué es lo que estamos causando en el corazón de alguien más. Pero Dios ahora le quiere hablar a su pueblo y recordarle que Dios le ha dado una autoridad en su boca, una autoridad en sus labios. Pero usted tiene que saber cómo va a hablar, cómo le va a hablar a la gente. Tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Tiene que hablar una palabra que da vida, una palabra que edifica, una palabra que levanta al caído, una palabra al que está desanimado. Porque muchas veces nosotros hablamos una palabra que a veces como que no ayuda a las personas. Una palabra que a veces, lejos de levantar al que se siente caído porque a lo mejor quizás cometió un error. Mire que muchas veces nos pasa eso. Muchas veces alguien comete un error y lejos de ayudarlo, nosotros le venimos encima y le decimos, pues sí, pero es que vos tenés la culpa. ¿Por qué andas haciendo eso? Amén. Y Dios quiere que seamos misericordiosos. Dios quiere que tengamos una empatía con la otra persona. Amén, porque como dice por ahí un dicho famoso, hoy es él, mañana soy yo. Amén. Muchas veces nosotros queremos que tengan misericordia con nosotros. Queremos que la gente proceda con misericordia, pero muchas veces nosotros no actuamos de esa manera. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Pero por eso es necesario que nosotros cuidemos la manera en que hablamos, la manera en que tratamos a las demás personas. Yo entiendo personalmente que a todos y cada uno de nosotros nos gusta que nos hablen bonito. A mí personalmente me gusta que me hablen amable, que me aborden de una buena manera. Como dice la palabra, que la gente me hable como con un panal de miel, con palabras suaves, con dichos suaves, ¿verdad? Así uno pone atención hasta lo que le dicen. Pero hay casos que uno muchas veces comete un error, amén, y viene una persona a querer corregirlo a uno y la verdad la persona a lo mejor está todo lo correcto lo que nos está diciendo. Pero muchas veces la manera como lo hacemos a veces puede impedir que nosotros cojamos el consejo. A veces puede impedir que nosotros, lejos de ponernos a pensar que lo que estábamos haciendo estaba mal y lo arreglemos, nos comenzamos a sentir mal. Nos comenzamos a sentir atacados. ¿Por qué? Simplemente por la manera, por la actitud como se abordó la situación. Amén. A lo mejor la persona tenía la mejor intención del mundo para ayudarnos, pero la manera es importante de cómo lo vamos a hacer. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Porque muchas veces, como les decía, todos queremos que nos hablen bonito. Queremos que nos hablen como con dichos suaves. Pero nosotros muchas veces no somos, como dicen por ahí, unos bizcochitos a la hora de hablar. A veces nosotros hablamos un poquito duro. A veces nuestras palabras son un poquito ásperas. Y es algo que tenemos que pensar antes de hablar. Muchas veces nosotros hablamos y nos damos cuenta y decimos, wow, fallé,
no debí decir esto, no debí decirlo de esa manera, pero a lo mejor a veces el daño ya lo causamos. Amén. Y es por eso que es importante que tenemos que ver cómo nosotros nos vamos conduciendo ahora que estamos en el Señor. Porque muchas veces no nos damos cuenta que las palabras que estamos hablando ahora pueden repercutir en la vida de una persona a largo plazo. Dicen por ahí que los golpes físicos, la violencia, hablando de la violencia física, puede causar cierto daño, pueden haber moretones, puede haber dolor, pero el golpe de una palabra a veces puede durar más que el golpe físico. Un golpe físico usted va a tener un moretón unas 2, 3 semanas, pero el golpe de las palabras muchas veces puede durar meses y años. Y eso es algo que tenemos que meditar mucho. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Es ese carácter y esa actitud que tiene que cambiar en nosotros como nueva criatura, porque esa es nuestra carta de presentación. Sabe que lo que mira la gente es cómo nosotros nos conducimos, cómo nosotros le hablamos a la gente, cómo nosotros nos comportamos. Podemos hablar muchas cosas, pero la gente siempre está pendiente, su ojo siempre está sobre nosotros a ver cómo nosotros hacemos las cosas. Gloria al nombre de Jesús. Y hay que saber responder y no reaccionar. Se lo voy a decir otra vez, póngame atención. Hay que saber cómo responder y no reaccionar. Yo le decía, alguien le puede venir hablando feo. Y muchas veces lo que hacemos es reaccionar. Una acción en cadena. Me hablan malo y en el momento yo reacciono hablando de la misma manera. Pero lo que Dios quiere es que no reaccionemos, sino que sepamos responder, que sepamos hablar a las demás personas. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero aunque no es muy agradable muchas veces que nos traten mal, quiero decirle que esto puede ser utilizado para nuestro propio beneficio. Sabe que a mí no me gusta que me hablen feo, pero una de las cosas que Dios ha ministrado en mi corazón a través de los pocos años que llevo en el Evangelio, es que a pesar de que muchas veces la gente no me aborde de la manera correcta, yo puedo aprender y sacar un provecho de eso. Porque lejos de que yo a lo mejor quizás comience a hablar de la misma manera a esa persona que no me está hablando bien, yo puedo mejorar mi carácter. Porque muchas veces pensamos que nuestro carácter está bien. La gente dice, yo soy amable, yo soy bueno. Si conmigo son buenos, van a encontrar una tremenda persona, pero si me salen, ¿verdad?, un poquito agresivos, pues yo tengo que responder para atrás. Pero realmente no debería de ser así. El Espíritu Santo dentro de nosotros está esperando que nosotros actuemos como Jesús. ¿Sabe que Jesús es el mejor ejemplo que tenemos del carácter que tiene que tener el hombre? Y no estoy diciendo que esta es una cosa fácil, porque todos hemos pasado por ese proceso a la hora de cambiar nuestro carácter, a la hora de hablarle a las personas, a la hora de expresarnos. Todos a través del Espíritu Santo hemos tenido que ir siendo moldeados. Pero como leíamos al principio en la Escritura, Dios utiliza a las personas para hacer esto. Dice que una persona es como un hierro, es como un material que nos ayuda a pulirnos a nosotros mismos. Yo puedo ser amable con el que es amable conmigo, yo puedo ser bueno con el que es bueno conmigo. El cambio y lo que verdaderamente vale la pena es que si yo sigo siendo bueno con el que me trata mal, si yo sigo siendo amable con el que me habla fuerte, si yo sigo siendo esa persona con dichos suaves, aquel que me grita, eso es lo que va a hacer la diferencia. Eso es lo que va a hacer que la gente vea una diferencia en mi vida. Gloria sea el nombre de Jesús. No seguir con la misma actitud, sino que haya un cambio dentro de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Proverbios capítulo 15, verso 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ese es el error que cometemos muchas veces. Nos hablan malo, nosotros también hablamos malo. Me salieron cayendo a palos, como decimos, y yo saco el machete y vuelo cabezas. Amén. ¿Por qué? Porque cometemos muchas veces ese error de querer defendernos, pero no nos damos cuenta que lejos de arreglar la situación la agrandamos. La palabra de Dios dice claramente que la blanda respuesta,
va a ser la diferencia. La blanda respuesta va a apaciguar el furor de la otra persona. A lo mejor cometimos un error y por eso la gente nos sale enojada. Pero si nosotros salimos enojados, no vamos a terminar con el argumento. Dios necesita que nosotros seamos humildes y que nosotros cambiemos la manera en que vamos a abordar a las personas. Jesucristo sabía cómo hacer esto. ¿Quién como Jesucristo no fue atacado constantemente? Los fariseos de aquel tiempo lo perseguían. Ellos fraguaban constantemente cómo hacerlo tropezar. Y Jesús sabía claramente en su corazón las intenciones que ellos tenían contra él. Ellos lo único que buscaban era que él cayera en una falta con lo que dijese. Pero Jesús, conociendo el corazón de ellos, él siempre hablaba de una manera sabia a ellos. No se ponía en el mismo nivel de ellos, sino que él lo hacía de la manera como el Padre desea que nosotros vivamos, en el poder del Espíritu, en el amor, en la paciencia, en la misericordia, en la bondad, en la benignidad. No solamente para con los que son buenos con nosotros, sino para los que son malos, para los que son ingratos también con nosotros. Eso es lo que hace la diferencia, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo esta noche? Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe que el salmista, en el libro de los Salmos capítulo 120, tuvo que pasar un proceso muy similar al que todos nosotros pasamos? Y dice la Escritura, gloria sea el nombre de Jesús: ay de mí que moro en Mesec y habito entre la tienda de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos así que hablo me hacen guerra. Yo no sé si quizás se ha topado usted con una persona que de pronto, como que usted le cae mal, usted no le ha hecho nada, no le ha dicho nada, pero esa gente siempre que lo mira a usted como que le tira una hablada, como que le habla áspero, como que le habla bien malo. Y usted se pregunta, ¿pero yo qué le hice? Y se queda rascándose la cabeza, ¿pero yo qué dije? Muchas veces me ha pasado a mí, yo digo, ¿pero yo qué hice o qué le dije? Y me pongo a pensar y me pongo a analizar. Yo me recuerdo que una vez había una persona que me estaba tratando mal y yo decía, Dios mío, ¿cómo ofendí a esta persona? ¿Será que dije algo? ¿Hice algo que no tenía que hacer? Porque era un enojo contra mí, un enojo así. Y yo decía, ¿pero yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho? Y me traía el Señor la escritura aquella que dice, sin causa me aborrecieron. Así como aborrecieron muchas veces al Señor Jesucristo, simplemente por vivir conforme a la voluntad de Dios, muchas veces se van a levantar en contra de nosotros. Muchas veces simplemente por querer vivir conforme a la justicia de Dios, la gente va a chocar contra usted, porque usted ahora tiene un espíritu diferente dentro de usted. Y el espíritu que quizás hay en ellos no es el mismo que está ahora en usted. Y hay un choque. La misma palabra dice que la luz y las tinieblas no tienen una comunión. Amén. Y muchas veces no comprendemos eso en el mundo espiritual. Y la gente muchas veces nos va a atacar, nos va a hacer la guerra. El salmista lo vivió en carne propia. Él decía que estaba cansado. Él decía, ay de mí, ay de mí. Él decía, yo estoy cansado de estar en esta situación con esta gente. Ya no aguanto, a mí me gusta estar en paz con la gente, mas ellos me hacen la guerra. Amén. Pero ahí donde nosotros como cristianos tenemos que hacer la diferencia. No hacerle la guerra a la gente, solamente porque ellos nos atacan a nosotros, sino ser diferentes, ser como Jesús. Sabe que muchas veces nosotros queremos predicar a Jesús, y qué bueno, y el hermano Miguel nos hacía ese llamado y esa exhortación a salir a predicar, y algo que tenemos que hacer. La palabra dice que tenemos ese llamado, esa obligación, no que si queremos, sino que hay que hacerlo. Pero también a veces tenemos que predicar de la manera en cómo nos estamos comportando, porque podemos predicar algo, pero nuestra actitud va a decir otra cosa a las personas. Y lejos de que la persona se quiera acercar a Dios, va a decir, pero esta persona es así y así, ¿cómo yo voy a buscar de Dios para ser así? Mejor me quedo afuera. Amén. Muchas veces cometemos ese error, y ahí es donde tenemos que cuidarnos. Ahí donde nosotros tenemos que ser diferentes para que Dios se glorifique. Bendito sea el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3, verso 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos del amor que es el vínculo
de la unidad. El amor es indispensable en nuestro corazón. Dice la palabra que de la abundancia que hay en el corazón habla la boca. ¿Ok? Nosotros vamos a querer hablar muy bien, ser muy amables con las personas, pero nosotros recuerde que vamos a hablar conforme a lo que está en el corazón del hombre. Lo conforme a lo que tenemos aquí adentro es lo que nosotros vamos a hablar. Si hay odio, si hay rencilla, si hay celo, si hay envidia, ¿de qué manera nosotros podemos proyectar el amor de Cristo? A través de nuestras palabras, a través de la manera que hablamos. A lo mejor cuando hablamos ya ofendiendo al hermano, aquel que nos cae mal, aquel que me hace la guerra. Cuando Dios necesita que tengamos un corazón lleno de su amor. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios nunca le va a hacer daño a su prójimo. Dios nunca le va a hacer daño a ningún ser humano. Si usted tiene a Dios en su corazón, tiene que entender que cuando usted siente el deseo de hacer o decir algo malo en contra de su prójimo, eso no viene de Dios, sino que es de nuestra propia carnalidad. Y es algo que Dios quiere trabajar en nosotros. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso si nos tratan mal, no vea mal a las personas. Yo quiero que de ahora en adelante, si una persona le habla mal, o sea, ahora una persona le sale hablando fuerte o lo ofenda, no lo vea como una persona a la que usted tiene que ver de mal o de lejos, sino que es la oportunidad que Dios le está dando para que usted crezca como un verdadero cristiano, como un verdadero hijo e hija de Dios. Es una perfecta oportunidad para que usted aplique lo que está aprendiendo de parte de Dios. Porque aplicar lo bueno con los que son buenos con nosotros, eso es muy fácil. Eso es demasiado fácil. Pero ejemplo tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra dice que, bendito sea el nombre de Jesús, que Él es quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía, Él no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cuando a Jesús lo apresaron, cuando a Jesús lo arrestaron los romanos, le golpeaban, le abofetaban, le escupían en la cara, se burlaban de Él, porque se burlaban de Él. La palabra dice que se burlaban. Los mismos soldados romanos le hicieron una corona de espinas en burla a Él. Lo mofaban, le pegaban en la cara, pero Jesús nunca respondió de la misma manera. Dice la palabra que Él enmudeció como cordero y Él no abrió su boca en contra de ellos, porque Él lo que hacía era que en su corazón oraba y encomendaba todo en las manos del Padre. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender de Jesús. Cuando alguien se acerca de esa manera para atacarnos, nuestra respuesta tiene que ser orar por esa persona, amar a esa persona. No son fáciles de amar, pero hay que hacerlo. Es el llamado que tenemos de parte del Señor, amar a nuestro prójimo. La palabra de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón y tus fuerzas. Y el segundo y grande mandamiento: amarás de igual manera a tu prójimo como a ti mismo. Lo que usted quiere para usted mismo, hágale a los demás. Yo algo que le enseño constantemente a mi hijo: lo que quieren que le hagan a usted es lo que le tienen que hacer a los demás. ¿Quiere que le hablen bonito? Háblele bonito a la gente. ¿Quiere que lo traten bien? Trate bien a sus amigos. Porque de esa manera es que Dios quiere que nosotros actuemos. Yo no creo que nadie quiera para sí mismo que le traten mal. A mí me gusta que me traten bien. A mí me gusta que me hablen amablemente. Yo tengo que entonces hablarle así de la misma manera a mi prójimo. No importa si quizás esa persona conmigo es una persona que no se lleva bien. Quizás es una persona que a lo mejor yo no le caigo bien, pero con todo y eso yo tengo que ser diferente. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos aquí quieren ser diferentes? Bendito sea el nombre de Jesús. Proverbios 18:21, como le decía, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Dios nos ha dado autoridad en nuestros labios. Dice la palabra que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, le dio poder y autoridad a su iglesia. El mismo poder y autoridad que Él tenía aquí cuando caminó en la tierra.
Jesucristo les enseñó a sus propios discípulos cuán grande es el poder de la palabra. Dice que una vez él andaba caminando con sus discípulos y vio una zarza, y vio una vid, y vio que la vid no estaba dando fruto en el tiempo que tenía que darlo. Y dice que él maldijo aquella planta y que se secó por la palabra de Jesús. El poder de la palabra, lo que Dios ha puesto en nuestros labios es una cosa tan importante que puede darle vida a alguien o le puede dar muerte. Muchas veces la gente habla cosas negativas de ustedes y no nos vamos a dejar engañar que muchas veces nos afectan. Muchas veces hablan cosas en contra de nosotros y se nos mete aquí en la mente y nos empieza a dar vuelta y comenzamos a decir, ¿será que la gente tiene razón cuando habla cosas negativas de nosotros? ¿Por qué? Por el poder de la palabra. La palabra tiene una fuerza increíble sobre el ser humano. Y Dios necesita que usted y yo entendamos eso, para que cuando hablemos conforme a la palabra de Dios. Hablemos vida eterna en Cristo Jesús. Al momento de querer afilar, mire como leíamos en la Escritura, algún cuchillo o alguna navaja, yo no sé si alguno de ustedes lo ha intentado hacer, pero cuando usted se averigua cómo hacerlo, dice que hay una herramienta capaz de crear una fricción y una resistencia en contra de la superficie de la navaja. En este caso pueden hacer a veces unas piedras especiales para afilar este tipo de navajas. Y vemos que tiene que crear cierta fricción, tiene que crear cierta resistencia contra el metal. El ser humano actúa de la misma manera con el ser humano. A veces la actitud mala de otra persona lo que hace es moldear su propio carácter. Y Dios muchas veces lo permite. Yo muchas veces me he dado cuenta que a veces yo pienso, no, yo creo que yo estoy bien, ¿verdad? Yo creo que soy amable, yo creo que no ando molestando a nadie. Pero me he dado cuenta muchas veces que algo que a mí me molesta es que a veces yo estoy en el semáforo, en el alto, en la luz roja, y de repente se pone en verde y la gente se empieza a cruzar en la luz verde y yo ya me empieza, siento como que ya me empieza a enojar, a que la sangre me empieza a hervir. Yo digo, pero ¿por qué se tiran en la luz verde? Y yo tengo que esperar ahí, yo digo, y a veces la gente como que, hasta como que la hacen contra mí, porque yo a veces digo que se pasan en la luz verde y todavía se quedan en medio como charlando con aquel amigo, ¡hey! Y se quedan ahí. Yo digo, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no se apura? Yo tengo que seguir. Pero Dios muchas veces conoce nuestra necesidad, Él conoce nuestro carácter, Él sabe esa área que necesita trabajar en nosotros. Por eso que muchas veces permite que gente así, que nos saque de nuestras casillas, llegue a nuestra vida. Muchas veces Dios permite que llegue una persona que nos haga enfurecer, que nos saque de esa comunión y decimos, Dios mío, dame paciencia. Pero no nos damos cuenta que lo que Dios está haciendo es trabajando en nosotros. Que lo que Dios está haciendo es que esa persona que nos hace la guerra, nos habla feo, es un instrumento de Dios para que alcancemos la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Para que alcancemos ese carácter que el Espíritu Santo desea crear y formar dentro de nosotros. Gloria sea el nombre de Jesús. Es por eso que a veces cuando ve una persona así, no la desprecie. Aproveche ese momento, ore por esa persona, pero recuerde que Dios la está haciendo crecer. Dios la está haciendo crecer para que no sea una persona como la era antes, sino para que sea una persona diferente, para que sea una persona conforme a Cristo Jesús. Porque Dios quiere que seamos personas diferentes, que seamos la luz de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no sé si alguien me está entendiendo lo que le quiero decir. Dios necesita que usted y yo seamos completamente diferentes. Dios necesita que la gente vea a Jesús en nuestra vida. La gente dice, yo nunca he visto a Jesús, ¿cómo puedo creer en Jesús? Es que Dios necesita ser mostrado, proyectado a través de nuestra vida en nuestro propio carácter. La gente necesita ver a Jesús en mi vida y en su vida, para que la gente pueda creer que Dios es real. Cuando la gente ve un cambio dentro de nosotros, la gente tiene que decir, algo está pasando con esta persona. Esta persona no era así. La gente tiene que comenzar a preguntarse, ¿qué es lo que está pasando con este hombre? Porque él no hablaba así. Este hombre de luego se reventaba. Pero ahora es diferente, ahora es una persona paciente.
¿Por qué? Porque es lo que hace Dios en el ser humano. Dios transforma. Dios está dispuesto a cambiarnos. Sabe que muchas veces oramos, Dios, transfórmame, cámbiame. Yo también oraba esa oración en el principio. Hace 8 años, por la gracia y la misericordia de Dios, cuando Dios me alcanzó, cuando Dios me permitió comenzar a caminar en sus caminos, una de mis oraciones era: Dios mío, cámbieme, transfórmeme, yo quiero ser diferente. Si hay algo malo en mí que tiene que cambiar, muéstremelo, por favor. Yo quiero ser diferente. Porque yo pensaba que todo estaba bien conmigo, pero algo dentro de mi corazón me decía que algo tenía que cambiar. Y yo comencé a ver que la gente me comenzó a tratar mal. La gente me hablaba golpeado. La gente salía enojado conmigo. Yo decía, pero ¿qué está pasando, Dios mío? Llegó un momento que yo me sentía turbado. Pero ¿qué es lo que yo le estoy haciendo a la gente? Yo trato de ser amable y lo correcto y la gente me sale hablando feo. Me tiran malas palabras y yo no sé qué es lo que estoy haciendo mal. Y Dios me recordaba que lo que Él estaba haciendo era transformando mi carácter. Porque cuando la gente me hablaba al principio así, yo no lo podía soportar. Yo me sentía indignado si alguien me hablaba así. Que alguien me gritara o me alzase la voz. Como a todos, no nos gusta. Pero Dios me fue enseñando que tiene que haber una paciencia para con las demás personas. Dios me fue enseñando que tengo que ser misericordioso con las demás personas. Que tengo que dar gracia a ellos también. ¿Sabe? Muchas veces hablamos de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es la paciencia de Dios. Cuando usted y yo pecamos, lo que hace la gracia de Dios es que darnos ese tiempo, esa oportunidad de arrepentirnos y de pedirle perdón al Padre. Esa es la gracia de Dios. Si no hubiera gracia, si nosotros pecásemos, ya estuviésemos perdidos. No tuviésemos salvación. Pero la gracia del Padre lo que hace es que tengamos la oportunidad de arrepentirnos, de acercarnos a Dios, de decirle: Dios, perdóname, lo siento mucho, ya no lo quiero hacer. Y Dios está dispuesto a darnos una segunda oportunidad, porque Dios es el Dios de las oportunidades. Dios es ese Dios que quiere que usted llegue a crecer conforme a la voluntad de Él. Dios ya ha visto un propósito en su vida. Dios ya ha diseñado un propósito para usted. Y Él ya lo mira con ese propósito. Simplemente que usted tiene que caminar conforme a ese propósito. Dios necesita que nosotros nos dejemos moldear. Cuando llegue esa situación difícil, déjese moldear por Dios. En ese momento sea la persona más amable del mundo. En ese momento sea la persona más paciente del mundo, para que Dios se pueda glorificar. Sabe que de esa manera hasta quizás puede salvar a esa alma que le hace la guerra a usted. Porque va a decir: ¿por qué esta persona no me ataca? Yo lo ataco, pero esta persona no me ataca. Hay que bendecirlos, hay que orar por ellos, hay que clamar por ellos. Eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios necesita que nosotros entremos en el proceso de Dios para transformarnos. Dios necesita que seamos diferentes. No digamos: yo soy así, porque en el Señor todas las cosas son nuevas. Las cosas son viejas, aquellas cosas viejas quedaron en el pasado. Todas las cosas tienen que ser hechas nuevas en Cristo Jesús. Cuando usted sienta que no puede hacer algo, recuerde que la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque todo lo podemos en Cristo Jesús. No hay nada difícil, no hay nada imposible para el Señor. Lo que para usted es imposible, para Dios es fácil. Para Dios todo es posible, pero necesita esa disposición. Cuando usted tiene esa disposición, Dios hace maravillas. La gente comienza a ver un cambio totalmente descomunal en su vida y tienen que comenzar a preguntarse que algo está pasando, algo bueno está pasando en esta persona. La gente va a tener esa curiosidad de saber qué es lo que está causando esto en el ser humano. Es el Espíritu Santo de Dios. Usted y yo no podemos cambiar con nuestra propia fuerza. Muchas veces he intentado cambiar muchas cosas en mi vida y lo único que yo me doy cuenta es que vuelvo a caer en el mismo pecado, en el mismo error. Pero cuando yo pongo las cosas en las manos del Espíritu Santo, cuando yo le digo: Dios mío, yo sé que estoy mal y que hago esto constantemente, ayúdame, Padre. Dios me comienza a ayudar y me da una fortaleza para hacer los cambios que yo tengo que hacer.
porque así es el Padre, dispuesto a ayudar a su iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene que cambiar. La iglesia de Jesucristo tiene que ser diferente. Yo ya estoy cansado muchas veces de escuchar que la gente no quiere venir a la iglesia porque damos un mal testimonio, porque no nos comportamos como deberíamos de comportarnos, porque no proyectamos a Jesús como deberíamos de hacerlo. Pero si nosotros diésemos el buen ejemplo, las personas se allegaran más fácilmente. Pero nosotros nos encargamos muchas veces de endurecer el corazón de las personas. Muchas veces hablamos y predicamos, pero la gente no quiere nada con Dios por lo que están viendo dentro de la iglesia. Pero yo sé que todavía hay unos cuantos que están luchando por ser diferentes. Yo sé que todavía hay unos cuantos que tienen esa voluntad de ya no ser como eran antes, sino que ser diferentes para la gloria del Padre. ¿Cuántos quieren glorificar al Padre? Jesucristo decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, la voluntad del Padre, la voluntad del Padre. Gente que quiera hacer la voluntad del Padre, gente que quiera ser diferente, gente que no se deje mover de su lugar, que cuando le caen mal, cuando le hablan mal, usted no se mueva de su lugar, usted se mantenga firme siendo la persona que Cristo lo ha llamado a ser. Una persona llena del amor del Espíritu Santo de Dios. Una persona que pueda levantar al caído. Una persona que cuando hable la gente pueda salir restaurada, pueda salir animada, pueda salir edificada. Una persona que haga la diferencia donde usted llega. La palabra de Dios lo dice claramente, aquí nosotros somos la luz del mundo. Ustedes y yo somos la luz del mundo. Es tiempo de brillar, es tiempo de iluminar las tinieblas, iglesia del Señor. Es tiempo de hacer la diferencia allá afuera, para que Dios se pueda glorificar, para que puedan sentir el amor de Cristo que viene a través de nosotros. La palabra de Dios dice claramente que somos instrumentos en las manos de Dios. Somos vasijas del alfarero. El Espíritu Santo dentro de nosotros habita. Él es el que hace la obra en nosotros. Pablo mismo, el apóstol, decía, yo como apóstol, bendito Dios, yo he hecho muchas cosas para el Señor, pero no soy yo, sino el Espíritu Santo dentro de mí. El Espíritu Santo de Dios es el que opera en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. El Espíritu Santo es una persona que hay que aprender a escuchar y a conocer. Muchas veces Dios nos está hablando constantemente y no le entendemos el lenguaje de Dios. Dios nos está hablando muchas veces sutilmente y no comprendemos ese lenguaje. A veces tenemos que acallarnos, quedarnos en silencio, apartarnos y dejar que Dios nos enseñe, dejar que Dios nos transforme. Yo sé que muchas veces tenemos la buena voluntad. Yo muchas veces he tenido la buena voluntad de ayudar a personas y me he dado cuenta que lo que he hecho ha sido arruinar la situación. A veces yo he querido ayudar a alguien y cuando meto mis manos yo lo arruino. ¿Por qué? Porque no lo hice de la manera correcta. No hablé de la manera correcta. No lo expresé como lo tenía que expresar. Y luego yo me doy cuenta y le digo, Padre, lo siento. Lo que yo no quería hacer, eso es lo que hice. Pero el Señor es misericordioso y le muestra los errores a uno para cambiar, para ser transformado en el Señor. Es por eso, mi hermano y mi hermana, que de ahora en adelante aprecie a esa persona. Recuerde que usted necesita a todas esas personas que le hacen la guerra, que necesita a todas esas personas que se levantan contra usted. Ámelos. Recuerde que ellos son ese medio a través del cual Dios lo va a llevar a otro nivel de gloria. Ese es el medio que Dios va a utilizar para que usted suba de escalón, para que usted ya no sea la misma persona. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos adoran al Señor en esta preciosa noche? Oh, bendito Dios. Puede ponerse de pie, mi amado hermano y hermana. Gloria al nombre de Jesús. Recuerde que la palabra de Dios dice que necesitamos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Dios necesita que tengamos el carácter de Cristo. Ya no podemos vivir de la misma manera como lo hemos hecho todos los años que hemos tenido atrás. De ahora en adelante necesitamos ser diferentes. De ahora en adelante la gente necesita ver al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. De ahora en adelante mi palabra
tiene que ser una palabra que ayude a las personas. Yo necesito de ahora en adelante apreciar a todo aquel que se levanta contra mí y reconocer que Dios me está moldeando. Necesita ser moldeado, hermano y hermana. Deje que Dios lo moldee, deje que Dios lo cambie, deje que Dios lo transforme. A veces duele, el cambio a veces duele, a veces no nos gusta, pero es necesario dejar que Dios haga ese cambio dentro de nosotros. Es necesario. A veces el compañero, el amigo, a veces nos va a hacer sentir mal, a veces va a decir algo que nos va a lastimar, pero aproveche ese momento no para tener algo en contra de esa persona, sino para crecer. A veces va a ser quizás su propia familia, a veces quizás va a ser el esposo o la esposa. Va a decir algo que nos va a herir, va a decir algo que la va a herir. No tome nada en contra de su persona. Recuerde que Dios está utilizándolos para moldear su propio carácter. No lo vea mal. A veces pensamos, Dios mío, cambia a tal persona para que no sea así. Pero lo que Dios está haciendo es que primero lo quiere cambiar a uno. Primero quiere cambiarme a mí antes de cambiar a la otra persona. Primero quiere Dios que yo sea diferente antes de que Él pueda cambiar a la otra persona. A lo mejor la otra persona puede cambiar más rápido que usted, y por eso Dios está utilizando a esa persona para que lo haga enojar a usted. Porque Dios desea transformarnos. Dios desea que seamos diferentes. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo en esta hora, Señor, sea usted con su Espíritu Santo, bendito Dios, moviéndose en nuestra vida, Padre. Sea usted con su Espíritu Santo, Padre eterno, llegando a nuestro corazón de tal manera que seamos seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Si necesita la oración, Y no hermano, puede pasar al mirar frente. atrás. Usted sabe cómo es esto, bendito Dios. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor.